Me presento. Soy Maritza Viviana García Guerra, aprendiz del SENA, de la formación Gestión Contable y de Información Financiera. A continuación, hablaremos un poco sobre instrumentos financieros. Para ello, debemos saber qué es. Cuando hablamos de instrumentos financieros, en el párrafo nos dice que es un contrato entre dos partes que da lugar a un activo financiero para una de las partes y a un pasivo financiero para la otra parte. Como podemos observar en el párrafo, nos mencionan la palabra contrato, que en otras definiciones podemos decir que es un acuerdo entre dos o más personas donde existirán unas consecuencias económicas. Cabe anunciar que el contrato puede ser escrito o verbal. Continuando con la explicación, vamos a saber qué es un activo financiero. Recuerden que un activo financiero es un instrumento que otorga a su comprador el derecho de recibir ingresos futuros por parte del vendedor. En otras palabras, podemos decir que es un derecho sobre los activos reales del emisor y el efectivo que generan. Para ello podemos hacer referencia a el efectivo, inversiones y cuentas por cobrar. Continuamos con pasivos financieros. Cuando hacemos referencia a los pasivos financieros, es toda obligación, deuda o compromiso de pago en un plazo exigible y determinado que puede ser en corto, mediano o largo plazo. Para ello hacemos referencias a obligaciones financieras y cuentas por pagar. Instrumento de patrimonio. Cuando hablamos de instrumentos de patrimonio, lo dividimos en dos, que son acciones en ventas de acciones y cuotas o partes de interés social. Ahora continuamos con ejemplos de no son activos y que no son pasivos. No son pasivos ni son activos financieros los inventarios, la propiedad, planta y equipo, los intangibles, activos biológicos, inversiones en subsidiarias, saldos a favor de impuestos, impuestos por pagar o demandas. Estos ejemplos, ¿por qué no hacen parte de los activos ni pasivos financieros? Porque los saldos a favor de impuestos no son activos financieros aunque sean una cuenta por cobrar, porque se reconoce que se tiene un saldo a favor. Pero en el caso de Colombia, la DIAN no reconoce el saldo a favor, a menos que la DIAN tramite un comunicado donde manifieste que va a devolver esos saldos a favor, que se convierte en un instrumento financiero. Tipos de instrumentos financieros. Contamos con dos tipos de instrumentos financieros. Entre ellos están instrumentos financieros básicos, como lo son el efectivo, que son dineros que tenemos en caja o en las cuentas corrientes o de ahorros. Inversiones, cuentas por pagar o cobrar, los préstamos, sobregiros y cualquier tipo de financiación. Cuando hablamos de instrumentos financieros complejos, entre ellos contamos con el forward o contrato a plazos. Este es un acuerdo que se firma entre dos partes mediante el cual se adquiere un compromiso para intercambiar un bien físico o un activo financiero en un futuro a un precio determinado. El swap es un acuerdo de intercambios financieros en el que una de sus partes se compromete a pagar con una cierta periodicidad una serie de flujos monetarios a cambio de recibir otra serie de flujos de la otra parte. Por último tenemos commodity. En estos tipos de negociación, donde de alguna manera hay riesgos en la inversión de ellos,
Un ejemplo de ellos pueden ser la compra de divisas, ya que en este ejemplo estas divisas están en constante cambio, quiere decir que en un día pueden subir y en otros pueden bajar. Instrumentos financieros, otra clasificación o tipología, en la cual podemos contar que tenemos elección de políticas contables como lo son reconocimientos, baja en cuentas, medición e información a revelar.